esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo número 1. Y vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 8. Voy a utilizar en esta ocasión la versión Reina Valera. Santiago capítulo número 1, versículo número 8, dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo volvemos a leer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Una de las características fundamentales para que se produzca en nosotros la transformación de nuestra vida y que ésta sea conforme al carácter de Jesucristo es obviamente, hermanos, el tema de la perseverancia. Perseverar no es algo que se pueda construir de la noche a la mañana y que tampoco se pueda realizar de un día para otro. Es todo un proceso de santificación que nos está conduciendo o que nos va a conducir a que nuestra vida pueda finalmente reflejar el carácter de Cristo. Tal vez usted se pueda preguntar qué es lo que hace que existan cristianos que perduren en el tiempo y cuál es la razón por la cual otros creyentes con el tiempo van perdiendo su fuerza, su vigor, su brillo, su lucidez espiritual y terminen fuera de las filas del evangelio, terminen en una condición bastante deplorable, al punto que uno ya no les puede reconocer como creyentes que alguna vez gozaron de toda la bendición de la comunión que se tenía con el Espíritu, porque su testimonio, sus obras, sus vidas son totalmente opuestas a la enseñanza cristiana. La razón de esto, hermanos, es porque, como lo dice Santiago, la inconstancia es el resultado de tener un doble ánimo. Es decir, una persona que determina su crecimiento sobre la base de su estado emocional, de su estado de ánimo, no es una persona que va a lograr perseverar. Porque nosotros como seres humanos no es que siempre estemos en un nivel alto de condición emocional, no es que siempre estemos en un nivel alto, de optimismo. Hay días que pueden parecer para nosotros grises. Nosotros incluso puede ser que experimentemos en algunas circunstancias de la vida momentos en los que sentimos que vamos de victoria en victoria y que, como dice la palabra de Dios, somos personas que como la luz de la aurora van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En esas circunstancias es fácil tratar la manera de vencer las pruebas, las dificultades, las tentaciones, pero en condiciones cuando nos encontramos atribulados, cuando la vida nos ha dado golpes, nos ha quitado quizás lo que nunca pensamos nosotros que algún día llegaríamos a perder, es ahí precisamente donde se debe de demostrar esta actitud de perseverar en los caminos del Señor. Como en otras ocasiones también lo he señalado, no se trata solamente de comenzar bien la carrera en la fe, se trata de terminarla bien. Qué bien si usted comenzó su vida cristiana amando al Señor. Pero no basta, estimados hermanos y hermanas, con empezar bien la carrera, sino que es importante que nosotros terminemos bien la carrera. Que nuestra fe no simplemente sea una fe de día domingo,
sino que sea una fe que trascienda en el tiempo. Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes 3 principios indispensables que no pueden faltar en nuestra ruta por perseverar en el Evangelio. ¿Cuántos queremos perseverar en el Evangelio, hermanos? ¿Cuántos queremos terminar bien nuestra carrera? Esto no es una carrera de ver quién llega más rápido. Esta es una carrera de perseverancia, de maratón, de resistencia. Entonces hay 3 cosas, hermanos y hermanas, en las que debemos de ser perseverantes para lograr terminar bien nuestra carrera. El primer elemento que debemos de tener para tener esa vida de perseverancia es perseverar en la fe que hemos recibido. Cuando hablamos, hermanos, de la fe, muchas ideas se nos pueden venir a la mente acerca de lo que entendemos por fe. Y están ideas tan alejadas del Evangelio, que es lo que hace muchas veces, hermanos, sucumbir a los cristianos y desanimarlos de su perseverancia en el Evangelio. Para muchos cristianos la fe es declarar palabras positivas. Y hay personas que, por ejemplo, le dicen a los cristianos: párese frente al espejo, dígase que usted es un campeón, declare que las cosas que usted necesita, desea, sueña y anhela van a ser suyas, confiéseselo a sí mismo. Esas ideas no son la auténtica fe a la que hace referencia la palabra de Dios. La fe en la Escritura, hermanos y hermanas, es la convicción de nuestra creencia en algo que seguramente le va a dar permanencia a nuestra vida. La fe, en términos prácticos, es obediencia a la palabra de Dios. Pero ahí, hermanos y hermanas, es donde radica el primer principio, porque la fe nos va a sostener en los momentos de escasez. La fe nos va a sostener en los momentos de enfermedad. Cuando, por ejemplo, la escasez llegue a nuestra vida, la fe nos dirá que tenemos un Dios que es nuestro sustentador. Cuando llegue el momento en que en nuestra mesa falta el pan, la fe nos dirá que tenemos un Padre, que tenemos en los cielos a un Padre que nos sustenta y nos cuida y que nos ha de dar lo necesario. Cuando lleguen los momentos de enfermedad, la fe nos va a decir que tenemos un sanador, que tenemos un Dios que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Todas esas cosas nos van a alimentar a un punto, hermanos y hermanas, en que la fe va a suscitar confianza. La fe genera confianza. Pero antes de pasar a este segundo punto, es importante que mencionemos que la fe solamente se sustenta no en el positivismo de una persona. La fe no se sustenta tampoco en lo que dice un hombre. Hay personas que, por ejemplo, suelen recitar palabras como dice mi pastor, como dice mi líder, como dice el siervo. Pero esto, hermanos y hermanas, pasa a un segundo plano. Lo que es importante para la vida de crecimiento y de perseverancia no es lo que diga un hombre, sino que lo que es importante para que nosotros podamos perseverar en la fe es lo que Dios ha dicho en su palabra. El mismo Señor Jesús dijo, siendo tentado en el desierto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, la fe solamente se puede fundamentar en la bendita e inerrante palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces que un cristiano
se quiebre en su fe. ¿Por qué hay cristianos que se quiebran rápido en su fe? La razón de eso obedece, hermanos y hermanas, a que no conocen la palabra, no se alimentan de la palabra. ¿Sabe usted que en promedio los cristianos latinoamericanos y especialmente los salvadoreños dedican en promedio a la lectura de la palabra 5 pírricos minutos a la semana? Los cristianos salvadoreños leen apenas 5 minutos la Biblia a la semana. Y la fuente de donde leen la Biblia es lo que alguien postea en una red social. Hermanos, ¿cómo va a lograr usted tener una fe perseverante si usted no se alimenta de la palabra de Dios? Hay un principio que es fundamental para el crecimiento. Lo que usted ve le transforma. Lo que usted ve le transforma. Hace algunos días, predicando en el Congreso de Jóvenes, yo les decía a los muchachos: ¿qué es lo que tú ves? Eso es lo que te va a transformar finalmente. Entonces, hermanos y hermanas, la transformación viene sobre la base de exponernos a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos exponernos frente a la palabra de Dios. Y para exponernos frente a la palabra de Dios, tenemos que tratar la manera de quitar todo el ruido que hay en nuestra mente. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, lo decía: así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces vea, esto le decía a los muchachos el día del Congreso: lo que tú ves te transforma. Jesús quiere que tú te veas en su palabra para que tú puedas ser transformado en tu carácter. El mayor engaño que tienen los cristianos hoy en día es que piensan que los cambios vienen solamente por una sensación emocional de un momento. Pero déjeme decirle que la transformación en su vida no viene porque un día yo ore por usted y le diga: Padre, ve a este cristiano mal encarado, enojado, iracundo, transfórmalo, Señor, y cámbialo. Yo puedo orar y no crea usted que por esa oración esa persona va a cambiar. Esa persona no va a cambiar porque yo ore. Esa persona no va a cambiar ni aunque el apóstol Pablo hubiese orado por él. Porque la transformación del carácter solamente viene por medio de la palabra de Dios, que genera en nosotros la fe para generar esos cambios. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Todos acá tenemos la mente de Cristo, es cierto. Pero la mente de Cristo se desarrolla a través del desarrollo, del progreso en nuestra forma de pensar. Pero es ahí donde viene el principio: lo que tú ves te transforma. Y haciendo referencia al congreso de este año, yo les decía: si lo que tú ves es el espejo negro de tu teléfono, esto te va a transformar. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué hay cristianos que no perseveran? ¿Por qué hay cristianos que se alejan del evangelio? ¿Por qué no son perseverantes en la fe? La razón de eso es porque no se exponen a la palabra de Dios. No permiten que la palabra de Dios entre a su mente. No permiten que la palabra de Dios transforme su corazón. No se trata solamente de tener conceptos en la mente.
Porque usted puede manejar muy bien la doctrina y seguir siendo el mismo amargado e infeliz en una iglesia. Usted puede conocer acerca de las verdades de la palabra mentalmente, como que Cristo cambia y salva su vida, pero seguir siendo atado a las viejas costumbres que le roban la paz y la comunión con el Señor. Usted tiene que aferrarse a la fe, y la forma en que podemos aferrarnos a la fe es a través de la bendita palabra. Cuando el Padre le dijo a Jesús, en el momento de ser bautizado por Juan el Bautista, la voz del cielo le dijo a Jesús: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. La Biblia dice que inmediatamente después fue llevado al desierto, donde fue tentado por Jesús. Pero quiero que note usted la tentación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Vea cómo Satanás está cuestionando el qué, la palabra de Dios. Satanás viene a cuestionar en usted la palabra de Dios. Hace algunos días una persona me dijo lo siguiente: hermano, ¿se dio usted cuenta que el Congreso de Estados Unidos interpeló a ciertos militares de las Fuerzas Armadas, especialmente pilotos, que habían visto objetos voladores no identificados, ovnis? Hermano, ¿qué pasaría si se descubriera vida en otros planetas? ¿Qué pasaría si en el universo hubiese existencia de otros seres que la Biblia no nos menciona? ¿Será que será ese el fin del evangelio? ¿Será que será el fin del cristianismo? Desde el momento en que una persona pregunta eso, habla, hermanos y hermanas, del desconocimiento de la palabra de Dios. Los cielos y la tierra cuentan la majestad y la gloria de Dios. Si el universo es grande, eso es un testimonio vivo de que el que lo hizo también es grande, para que el ser humano ponga su mirada en el Creador. La palabra de Dios lo dice. Le dije, tenemos que ser perseverantes en la fe. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de la palabra? Hermano, me siento desanimado por esta prueba que me ha venido. Siento que Dios me ha olvidado. ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? Segundo principio para perseverar en el camino del evangelio: la fe, ya le dije, genera confianza. Confianza. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que cualquier relación funcione? Confianza. Cuando usted se casó y le dijo sí al que tiene ahora por esposo, hermana, es porque usted estaba confiando en él. Cuando usted le dijo sí a la que hoy es su mujer, es porque usted estaba confiando en ella. Para cualquier relación, sea de negocios, sea matrimonial, sea familiar, aún las relaciones en la iglesia, se necesita confianza. ¿Y qué es la confianza, hermanos y hermanas? La confianza es la actitud que el cristiano tiene para depositar su esperanza en Dios, de entender que Dios no miente, de entender que Dios no falla, de entender que Dios siempre estará con nosotros. Si para el matrimonio se necesita confianza, si para las relaciones comerciales o de negocio se necesita confianza, si incluso hasta para elegir a un mandatario, a un funcionario público, se necesita confianza, cuanto más
no requerirá la relación con Dios. Por eso yo quiero preguntarle con honestidad, pero piénselo bien. Aquí está el Señor en medio nuestro. ¿Cuántos confían en el Señor? La palabra de Dios dice lo siguiente: por todos aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué hay cristianos que se alejan del evangelio? Porque en ocasiones su percepción humana los llevó a desconfiar de Dios. Y cuando la desconfianza nutre el corazón, se genera la duda, se genera la zozobra, se genera la desesperanza. ¿Por qué hay tantos cristianos que cuando se encuentran en diferentes aflicciones o tribulaciones no ponen su mirada en el Señor, sino que primeramente buscan el auxilio de los hombres? Porque su confianza en el Señor ha disminuido. Ponen su mirada en el brazo del hombre. Y nosotros, hermanos y hermanas, en esto de la confianza no podemos separarla. No podemos decir, yo confío que Dios va a hacer, pero yo tengo que hacer lo otro. ¿Confías o no confías? ¿Confías que el Señor hará o no hará? Y eso es lo que nutre en muchas ocasiones la desconfianza de los cristianos. ¿Sabe? No hay peor ofensa que le podamos hacer al Señor que nosotros desconfiemos de Él. Señor, confírmame. ¿Que acaso Dios es mentiroso? ¿Sabe a quiénes tendríamos que pedirle confirmaciones? A ese hombre que le dice, mi amor, yo voy a estar contigo hasta el último día de nuestra vida. A ese pídale confirmación. No vaya a ser, hermanos y hermanas, que sea un sapo que nunca se va a convertir en príncipe. Pídale confirmación a los gobernantes. Mire, confírmeme que usted no va a ser un ladrón. Confírmeme que va a cumplir su palabra. ¿Cuáles son las garantías que usted me da? Pero con el Señor, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que creer a ojos cerrados, porque si Dios lo ha dicho, Él lo hará, porque Él no miente, Él no es hombre para mentir. Es de confiar en Él. La palabra nos inyecta la fe necesaria para confiar en Él, la fe que viene de Él. ¿Acaso Dios le ha mentido? ¿Quién de nosotros podría argumentar contra el Altísimo y decir, Señor, en esto me has defraudado? ¿Quién de nosotros podrá levantarse ante el trono del Señor y decir, amado Dios, tú me defraudaste en esto? Dios no ha mentido de nada. Él sigue siendo fiel. Pero el que es inconstante en su confianza en el Señor, un día amanece creyendo en las promesas de Dios, pero otro día pierde esa esperanza. Lo que te va a hacer confiar en el Señor hasta el último día de tu vida es que de verdad deposites tus cargas, tus problemas, tus angustias en aquel que todo lo puede. Hermanos, aún en el hecho de nuestra muerte, nosotros hemos de confiar que del otro lado nos espera nuestro amado Salvador. Él no nos ha mentido. Pero el que es inconstante en sus caminos dice, bueno, ¿y será verdad eso de la eternidad? Déjame decirte algo, Dios no miente. Dios no miente. Por eso necesitas confiar en Él. ¿Y cómo aprendo a confiar en Él? En primer lugar, deja de ser independiente de ti mismo. Tú necesitas depender de Él.
Hermanos, mañana no sé si vamos a vivir todos nosotros. Tenemos seguro hasta este minuto, hasta este segundo. Pero yo no le podría decir a usted: mire, hermano, mañana lunes usted va a estar trabajando a las 9 de la mañana en su oficina, en su negocio, en su casa. No sé, yo no le puedo garantizar eso. Pero quiero decirle que su Dios, Él sí ya estuvo en el día lunes. Él ya estuvo el día de mañana. Es más, para Dios el tiempo no existe, porque Él es el eterno. Él ya vivió, Él ya sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero una cosa sí le puedo decir: si Dios estará el día de mañana en nuestras vidas, entonces nuestra vida estará segura en Él. Nosotros tenemos entonces que poner nuestra confianza en Él, crecer en confianza en Él. ¿Confías tú en el Señor? ¿Pones tu esperanza en Él? Porque si confías en el Señor, eso te va a llevar al tercer principio necesario para perseverar en la fe, y es tener una vida de obediencia a su palabra. ¿Cómo puedo saber yo que una persona tiene fe auténtica y que tiene confianza auténtica en el Señor? Por su vida de obediencia. Estos tres elementos son los que hacen, hermanos y hermanas, que una persona pueda perseverar en el Evangelio. Cuando una persona desobedece la palabra de Dios, rápidamente se aleja del Evangelio. Incluso una persona puede tener un privilegio, pero si tiene una vida de desobediencia, tarde o temprano esa persona ya no estará entre nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho que existan personas que hoy ya no están en medio de nosotros, que un día estuvieron en esos asientos, que un día incluso tuvieron hasta privilegios en la iglesia, que parcializaron su obediencia a Dios y a su palabra? ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando nosotros parcializamos la obediencia? Cuando nosotros solamente obedecemos en aquellas cosas que nos conviene, nos pasa las de Sansón. Nos pasa las de Sansón, que pudiendo ser instrumentos útiles en las manos de Dios, venimos a ser tropiezo para el mundo, para el pueblo de Dios, escándalo entre el mundo por nuestra vida de desobediencia. Sansón terminó siendo la burla, el hazme reír del diablo. ¿Sabe lo que Satanás desea? Es que usted y yo vengamos a ser la burla, el tropiezo, el escándalo para este mundo. A Satanás le fascina exhibir: ¡hey, mundo! Miren este líder que fracasó. Miren este anfitrión, este supervisor, este pastor que hizo tal o cual cosa. Porque el mundo está a la expectativa de poner la mirada en cristianos fracasados. Porque al exponer a los cristianos que fracasan por no perseverar, el mundo dice: ya ven, eso del evangelio es mentira. Ya ven, no hay nadie sincero en las iglesias. Todos somos iguales, todos estamos en la misma condición. Así que ¿para qué el evangelio? ¿Para qué la iglesia? A Satanás le interesa exhibir ejemplos de cristianos que no perseveraron. En una ocasión, evangelizando en las calles del centro de San Salvador en la noche, llevando comida a las personas en situación de calle, resulta ser que evangelizando, nosotros le preguntábamos a las personas: oiga, ¿y usted quiere recibir a Cristo en su corazón? No, si yo fui cristiano. Mire, pero usted se puede reconciliar con el Señor. Si yo fui de la iglesia, si yo fui servidor,
¿Cómo es posible que ese creyente ahora esté en una situación de calle debido a la bebida, debido al alcohol? ¿Cómo es que terminó en esa condición? Porque no obedeció la palabra de Dios. Cuando nosotros no tenemos una vida de obediencia, hermanos y hermanas, nuestro lugar está poco a poco allá afuera, aunque no lo querramos. Por eso es que nosotros, al exponernos a la palabra, necesitamos tener una vida de obediencia. No basta simplemente con escuchar palabra, es necesario que obedezcamos. Al Señor le agrada una vida de obediencia, porque es la obediencia la que nos hará permanecer hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí se trata que todos perseveremos. Se trata que nosotros tengamos perseverancia, constancia. Y a veces habrá momentos, hermanos, donde no vamos a ver nada claro en nuestra vida. Sea perseverante en la fe, sea perseverante en su confianza en el Señor y sea perseverante en la vida de obediencia. Obedezca al Señor y téngalo por seguro que Dios honra al que le honra. Esto es lo que Dios nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, hemos visto 3 principios necesarios para la vida de perseverancia. Para perseverar en el Evangelio necesitamos fe, confianza y obediencia. Fe, confianza y obediencia. Pero esto solamente se puede alcanzar cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que esta mañana, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Tal vez usted se alejó del Señor, tal vez usted no perseveró, pero puede regresar al Señor. Puede regresar al Señor. La Biblia dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que esta mañana, si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, que un día estuvo perseverando en el Evangelio pero se alejó, esta es la mañana para que usted se ponga a cuenta con el Señor. Nadie le va a juzgar, nadie le va a criticar, solamente necesita poner su confianza en el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? No puedo alargar mucho este llamado porque el tiempo es un enemigo en estos momentos. Pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con Él? Vamos a orar entonces. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros a ser perseverantes. Necesitamos perseverar. Necesitamos ser perseverantes en la fe. Necesitamos ser perseverantes en la confianza en Dios. Necesitamos ser perseverantes en la obediencia, porque esa es la garantía que tenemos, que nuestro pie no se va a tropezar. Padre, gracias por este tiempo frente a tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Sé que muchos de ellos se encuentran en diferentes situaciones. Hay tentaciones, hay dudas. Muchos de nosotros hemos descuidado, Señor, quizás el tener una comunión sincera con tu palabra. Otros quizás se han descuidado en la vida de oración. Otros se han descuidado, Señor, quizás
en esa dependencia de ti. Otros se han descuidado de la comunión con los hermanos. Otros se han descuidado en otras áreas. Pero ahora, Señor amado, ayúdanos a ser perseverantes en la fe, en las convicciones cristianas, que aunque el mundo diga que son ridiculeces, ayúdanos a ser perseverantes en la fe. Ayúdanos a poner nuestra confianza en lo invisible para poder ver, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser perseverantes en la vida de obediencia a tu palabra, porque es lo que garantiza nuestra estabilidad en el Evangelio. Señor amado, gracias. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Bendice a tu pueblo, Señor, que te da no por compromiso, sino por generosidad y gratitud. Damos, Señor amado, a ti las primicias de nuestros bienes como un reconocimiento y una honra que te damos a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermano?